colectivo Las Procuradoras se enorgullece en presentar la primera entrega de Procuradurías, Metáforas y Analogías con Humores, una exposición de Kevin Misraín Durán Rosas y Óscar Random Rosas Ramos. La muestra se compone de 5 piezas primeras producidas para sitio específico y audiencia específica. A través de códigos performáticos y pictóricos, Durán y Rojas encarnan la teoría hipocrática de los humores, donde el temperamento y el cuerpo están fuertemente ligados y deben ser equilibrados. Los artistas gastronómicos invitan a su público a tener en justa medida cada temperamento más bien, en busca de un equilibrio holístico, usando como materia prima el alimento. La producción de Kevin Durán y Óscar Rojas abre con Flema, una pieza de medidas variables que, como su nombre lo indica, explora las características del temperamento flemático. La pieza sucede en un ensamblaje procesual, que comienza con un torneado de calabazas que después es activado líquidamente para generar una composición monocromática en tonos blancuzcos con reminiscencias del fluido que inspira la puesta en escena. La flema, en griego inflamación, es el fluido corporal segregado por la mucosa del aparato respiratorio del mamífero. La definición excluye aquellas mucosidades producidas en el tracto digestivo y que al final se eliminan por el conducto anal. Se trata de un gel jugoso o moco segregado por las células calciformes del epitelio alveolar y tráqueo bronquial, que contiene glicoproteínas, anticuerpos, lípidos y otras sustancias. Su composición depende del clima, de la genética y del estado del sistema inmunitario. Su color normal es blanco transparente, pero en condiciones patológicas puede variar sustancialmente dependiendo de su composición, pudiendo ser transparente, blanco, amarillo claro u oscuro, verde, marrón claro u oscuro e incluso gris. El tipo flemático es pasivo o calmado. Se le atribuye un exceso de flema, es frío y húmedo. La papa es un espesante natural de sabor neutro. Para su preparación, este tubérculo ha de cocerse en agua con sal para eliminar el exceso de almidón, pues esta macromolécula, al encontrarse en exceso, podría volver chiclosa la consistencia. La función de la papa en la pieza es mantener ligadas las grasas de la crema con el agua del caldo, hecho a base de cebolla y sal. El poro es un ingrediente de la familia de la cebolla, aún con un sabor más suave que potencia aquel de la papa. La crema suaviza la textura y aclara el tono blancuzco del líquido. El toque final es el detalle de la calabaza, cuya consistencia interna recuerda la mucosidad que otorga el nombre a esta pieza. Una escultura que pone en jaque las medidas hegemónicas de la práctica escultórica contemporánea. Compuesta con pigmentos naturales y tonos rojos, la pieza juega con su propia altura para explorar el concepto de abundancia, fuertemente ligado al temperamento que busca capturar. El cuerpo humano adulto tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre. La sangre es en realidad un tejido. Su viscosidad y su densidad están relacionadas con la inmensa variedad de células de la que se compone. Tiene un olor característico y una densidad relativa que oscila entre 1056 y 1066. La sangre es roja debido a una sustancia llamada hemoglobina que se encuentra dentro de nuestros glóbulos rojos y transporta el oxígeno. La sangre puede tener un color un poco más rojo y brillante o más oscuro, casi negruzco, dependiendo de los niveles de oxígeno que contenga. La sangre consiste en un 80% de agua y un 20% de sustancias sólidas. El humor sanguíneo o alegre refleja ante todo un exceso de sangre. El atún es un pez voraz de carne rosada cuyos valores nutrimentales son muy altos. En esta pieza, la carne se sirve cruda, aún desnaturalizada y sellada con limón.
que a diferencia de los procesos de guiso con calor, mantiene la mayor cantidad de líquidos posible, como la sangre, y los nutrimentos propios del atún. Este es marinado en soya, que junto con acidez de limón cuece los prótidos y desaparece las bacterias de la carne, y al mismo tiempo las altas cantidades de sal de la soya evitan o aletargan la descomposición del pescado. El marinado a base de soya lleva un poco de chile serrano, aportando un toque de picor a la mezcla, y azúcar que concentra los sabores. El marinado le otorga mayor humedad y sabor al atún, que va montado sobre una tostada de chile guajillo y betabel. El sabor del guajillo es muy fuerte, aún no es demasiado picante. El betabel no aporta sabor, sino que dota de un color intenso a la mezcla de la masa para la tostada. Esta es frita y crujiente, lo que significa que a pesar de ser un elemento frío, su procedimiento requiere fuego. El toque final son las chips de jitomate que le dan más altura a la pieza. La narrativa se hila, a continuación, con bilis amarilla, una escultura de corte procesual con una cohesión de materiales osada. Pone al espectador en una breve tensión, pues los elementos generan uniones improbables para de un cascajo blando ofrecer un sólido antes de desplomarse sobre su soporte. La composición se basa en el azar para generar formas en tonos amarillos y verdes. Bilis amarilla ofrece materia cruda sobre la cual reflexionar sobre el temperamento colérico. La bilis, de latín bilis, coloquial y vulgarmente conocida como hiel, es una secreción líquida amarillenta, amarronada o de color verde oliva y de sabor amargo, producida por el hígado de muchos vertebrados. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas y agua. Mayor componente, cerca del 97% del contenido total. Cuando comemos, la bilis sale de la vesícula por las vías biliares, al intestino delgado y se mezcla con las grasas de los alimentos. El colérico y violento se caracteriza por un aumento de bilis amarilla. Es cálido y seco. El mango es una fruta de gran aporte energético por su alto contenido de azúcares. En esta pieza, su dulce sabor es entremezclado con un puré ácido de aguacate con limón y un toque de habanero. La consistencia mantecosa del aguacate mantiene los ingredientes unidos, mediando entre la miel del mango y el picor del chile habanero. Este, el más picante de la cocina mexicana, se vuelve apenas perceptible en la experiencia de la pieza, pero conforme uno se adentra en ella, la reacción del picante toma presencia. El leve picor en la lengua permanece latente aún al término de la pieza, limpiando los fuertes sabores de la flema y la sangre previamente ingeridos, y haciendo presente el humor que representa. El montículo va montado sobre un espejo de guayaba, a la vez dulce y amargo, potenciando el color de la pieza. El toque final son pequeñas espadas crujientes de tortilla frita y un pensamiento amarillo fresco.
ataja el temperamento melancólico desde la materia. A través de cortes finos y procedimientos químicos más bien rudimentarios, Durán y Rojas logran alterar la apariencia convencional de sus materiales de trabajo y alinearlos con las características del humor que exploran. De esta manera, Bilis Negra se presenta como una pieza tanto amenazante para su público como vulnerable ante el mismo. La bilis negra es difícil de asociar en el cuerpo humano. Por ejemplo, el vómito negro generalmente es causado por una hemorragia intestinal y no como se pensaría por un reflujo biliar, ya que según la teoría hipocrática, la bilis negra no se produce en el hígado, sino en el vaso. Hipócrates pensaba que el vaso drenaba la parte acuosa de la comida del estómago. Aristóteles creía que no tenía función vital y Galeno lo describió como el órgano del hemisferio. También se sostuvo la creencia de que el vaso era la fuente de la melancolía. Para los griegos antiguos, lo mejor era tratar de contener la bilis negra, porque cuando se extiende y derrama por el cuerpo, sobreviene la muerte. El melancólico tiene un exceso de bilis negra, es frío y seco. El filete de res es una carne alargada, suave, aunque firme, y la más magra del animal. Para esta pieza, la carne cruda es congelada y luego rebanada en finas láminas. Estos pedazos son marinados en vinagre balsámico, desnaturalizando la carne, desinfectándola y sellándola. El sabor y consistencia de la carne cruda son reconfigurados por la acidez del vinagre balsámico, que aunque posee notas dulces, es fuertemente amargo. La carne marinada por una hora toma un tono negruzco que comienza a recordar aquel del humor que representa, la bilis negra. La pieza, cuya forma es la de una rosa que se abre tiernamente, es bañada en un aceite ennegrecido con ceniza de vegetales, misma que también recubre las bolitas de queso de cabra que ornamentan la pieza y apaciguan el potente sabor de la carne marinada. El toque final es un abanico negro, una galleta delgada y porosa que recuerda la materia ósea de los cuerpos. en la abstracción, la composición y el balance. Siendo el equilibrio de cada temperamento lo que da al cuerpo su salud, su pieza final, Eucrasia, abstrae este concepto y lo traduce a diversas formas y texturas que coexisten pacíficamente sobre el soporte, ofreciendo al público una
tradicional que habla el lenguaje más bien pictórico, Eucrasia desafía los límites de la obra pictórica a través de sus materiales y su relación con la audiencia. La salud fue concebida como una buena mezcla de los humores, como una eucrasia, lo que representaba armonía en la naturaleza del hombre. El estado de salud era justo, fuerte, equilibrado y bello. En tanto la enfermedad era un cambio de esta naturaleza que resultaba de una mala mezcla de los humores. Era una disgracia, un desequilibrio general y por consiguiente el hombre enfermaba en su totalidad. En la medicina actual es frecuente calificar la salud como un estado de equilibrio y a la enfermedad como un desequilibrio. Finalmente, los humores hallan el balance en esta pieza, Eucrasia. Un bizcocho de vainilla roja, unas cucharadas de helado de zapote negro, unos montones de tierra blanca de coco, una salsa amarilla de naranja cierran la experiencia con una forma armónica y equilibrada, poniendo en contacto los cuatro humores en una dulce pieza. Disfruten. Que desafía al espectador en su entender sensible. La INPEC La Esmeralda, el Claustro de Sor Juana y el Hotel Crown Plaza se enorgullecen en presentar a estos jóvenes talentos en su debut en la escena artística de la Ciudad de México. Esperamos la experiencia haya sido de su agrado. Ahora es momento de conocer a los artistas. Óscar Rosas se encuentra esta noche con nosotros, mientras Kevin Durán se encuentra en Madrid, continuando sus investigaciones. Un fuerte aplauso para este joven par y su equipo de trabajo. Muchísimas gracias a la audiencia por esperar pacientemente a ver comer a estos espectadores.